Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Hoy he tomado una decisión de parar el estudio sobre Sarai porque habíamos enfocado mucho en su esposo Abraham, pero hoy ni vamos a estar estudiando a Abraham. Vamos a estar estudiando otra persona y va a ser muy distinta de lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Entonces quiero primeramente regresar a Génesis capítulo 14 y leer dos versos que nos va a introducir a esta persona para estudiar más de él. Entonces, por favor, espero que estén listas. Eso significa tener algo con que escribir, tener algo en donde escribir y obviamente tener la Biblia. Así que vamos a empezar en Génesis 14, versos 17 y 18. La palabra del Señor lee así. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí vamos a estar estudiando a este rey y sacerdote. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, vamos a conocer más de esta persona en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero recordarles que en este tiempo que se escribió la escritura del Antiguo Testamento, no tenían la ventaja que nosotros tenemos en tener el Nuevo Testamento. Así que esta persona, este rey y sacerdote del Dios Altísimo, conocemos más de él en el Nuevo Testamento, y es importantísimo tomar tiempo para estudiar a Melquisedec y por qué lo encontramos en Génesis. Recuerden que desde Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, Dios empezó a dar un vistazo a su plan de mandar a un redentor, ¿verdad? Entonces, también es una advertencia, un vistazo de lo que Dios planifica para su pueblo. Así que vamos a irnos a Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos, si queremos leer Hebreos 7, versículo 1 hasta el 5. Por favor, estamos en Hebreos capítulo 7 y vamos a leer versos 1 hasta el 5. Ahora, dice la escritura: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. 4. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo,
de lo mejor del botín. Y 5. Y en verdad de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Ahora, aquí relata lo que hemos estudiado en Génesis. Los primeros 2 versos es un repaso de lo que hemos estado estudiando. Interesante. Recuerden que el Antiguo Testamento es algo que nos hace saber lo que ha de venir. Entonces, los patriarcas del Antiguo Testamento veían hacia el futuro por fe en lo que Dios había prometido. Estaban con esa esperanza de un redentor, ¿verdad? Y por fe tuvieron que creer en ese redentor, quien es Cristo Jesús. Ahora, estando en el Nuevo Testamento, podemos ver hacia atrás de todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña, y aunque algunos prefieren el Nuevo Testamento y más que el Antiguo Testamento, no podemos descartar ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, porque hay que conocer todo el concilio de Dios. Y tener una parte de la Biblia no vamos a llegar a entender eso, ni a aprender qué es el concilio total de Dios. Así que aquí vemos exactamente lo que habíamos estudiado en el pasado sobre la guerra entre los reyes y que Abraham había sido victorioso, ¿verdad? Entonces, aquí en el verso 1, aquí en Hebreos 7:1, porque Melquisedec, sacerdote, rey de Salem, sacerdote. Eso es muy importante. Tenemos que recordarnos qué está hablando la Escritura. Ahora, al combinar los 2 oficios de rey y sacerdote en una persona, Melquisedec es un tipo de Cristo que es rey y sacerdote. Y vamos a ver estos hechos. Vamos a regresar al Antiguo Testamento en Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, Antiguo Testamento, es capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, en verso 16. Otra vez, Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16. Dice la Escritura: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Wow, es una promesa que Dios le da al pueblo, y Samuel está hablando el pensar de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Tu casa, reino, trono para siempre. En su pacto con David, Dios prometió 4 cosas. Primero, una casa, ¿ya? Una dinastía permanente de descendientes que tendrá su máxima realización en Jesucristo. Aleluya. Ahí está algo muy importante. ¿Qué es la diferencia entre religión, entre otras religiones, todo? La diferencia es Jesucristo, el Mesías, el que viene a quitar, perdonar los pecados del mundo. Entonces aquí vemos que es muy importante el tipo
Cristo, Melquisedec, estamos siendo recordados y reflexionando desde Génesis que Dios tiene un plan para su pueblo escogido. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso nos incluye a nosotros. No tenemos que estar viviendo, no era necesario ser de la familia de los patriarcas, vivir en ese tiempo, porque la esperanza que Dios da para creer en Jesucristo lo establece desde el primer libro de las Escrituras, en Génesis. Y eso hemos visto ahora en Génesis 14, donde estuvimos leyendo, ¿verdad? Antes. Pero es muy importante ver el significado de Melquisedec. Ahora, en el pacto de David, Dios promete, número 1, una casa. Entonces, una dinastía permanente de descendientes que tendrá su máximo realización, en Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué también incluye? ¿Qué promete Dios? 2. Promete un reino físico, político y espiritual, que culminará con el reinado del Mesías. Gloria a Dios. Eso pueden apuntarlo. Eso lo puedes ver en Mateo 25, 31 a 46. Mateo 25, 31 a 46. Y también en Apocalipsis 20, versos 4 a 6. Apocalipsis 20, 4 a 6. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque es algo que en Mateo hemos visto, que esperaban un reino físico, y por eso muchos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que no era el Mesías, que no era la promesa encarnado. Entonces, en su imaginación, por eso no creyeron en Jesús como el Redentor. Ahora, otra cosa que Dios promete en su pacto con David es un trono, desde donde se ejercerá la autoridad y el poder del gobierno davídico. Entonces, el cuarto cosa que el pacto promete, Dios promete y da, es el reino que será para siempre. Nunca le será quitado a un gobierno davídico o sustituto por ningún otro reino. Gloria a Dios. Y eso puedes ver. Pueden apuntar otra vez en Apocalipsis 20, versos 4 y 6. Es la misma referencia de punto 2. Apocalipsis 20, versos 4 a 6. Ahora, seguimos en Hebreos 5, 6, por favor. Vamos a ver algo muy importante. En Hebreos 5, verso 6. Dice aquí, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, es increíble que aquí en Hebreos otra vez se está aclarando que el Melquisedec en el Antiguo Testamento tiene alguien que se compara en el Nuevo Testamento. ¿Y quién es? Obviamente es Jesús, ¿verdad? Entonces, sacerdote para siempre. Vamos a ver la comparación, ¿verdad? Porque en estas palabras se refleja la superioridad del sacerdocio de Cristo en contraste con el sacerdocio levítico.
que era interrumpido por la muerte del sacerdote. Sabíamos que los sacerdotes eran humanos y no tenían larga vida, no tenían vida eterna para siempre físicamente hablando, ¿verdad? Pero Jesucristo no tiene principio, no tiene fin. Entonces, es Jesucristo y su reinado, su sacerdocio no es interrumpido. Y gloria a Dios, porque no va a morir y luego tenemos que esperar a otro sacerdote. No, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio de Cristo es eterno, porque Cristo vive para siempre. Aleluya, ¿verdad? Él vive para siempre. Ahora, también aquí en verso 6 de capítulo 5 de Hebreos, dice, según el orden de Melquisedec. El antiguo rey de Salem también fue sacerdote del Dios Altísimo. Eso lo estudiamos el video anterior en Génesis 14, 18, ¿verdad? Combinando los oficios de rey y sacerdote. Aunque esto era imposible en el judaísmo, ya que los sacerdotes eran de la tribu de Leví y los reyes de la tribu de Judá, Cristo, siendo de la tribu de Judá y sacerdote según el orden de Melquisedec, combina los dos oficios, manifestando un sacerdocio superior. Gloria a Dios. ¿No te emocionas de ver cómo Dios ha puesto todo en orden desde Génesis y ahora estamos en Hebreos? ¡Wow! Eso nos debe animar y nos debe recordar que Dios es divino, su obra tiene que ser única, nadie puede tomar crédito de lo que Él hace. Ni tú, ni yo, ni cualquier predicador, nadie. Uno se da cuenta del todo detalle que Dios escribe y nos hace saber. Pues obviamente Dios no lo escribió, ¿verdad? Él lo habló a todos los secretarios, los profetas que tenía Él escogido para escribir todos sus pensamientos. Ahora, vamos a regresar a Hebreos 7 en el verso 1. Dejamos en el verso 1, pero dice, porque Melquisedec, rey de Salem. Recordamos, ojalá que recordemos, que Salem es un nombre antiguo de Jerusalén. Ahora, siguiendo en el verso 2, a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, hablando de Melquisedec, ¿verdad? Y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces aquí Melquisedec es rey de justicia y rey de paz, siendo sacerdote y rey. Y recuerden de que Abraham le entregó el diezmo. El que recibe el diezmo es superior al que entrega el diezmo. Melquisedec es declarado ser superior a Abraham, porque él recibió el diezmo de Abraham. Y eso habíamos visto en verso 6, ¿verdad? Ahora, así que Cristo, según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levitas. ¡Wow! No puede ser más claro, ¿verdad? Entonces, Melquisedec en el Antiguo Testamento es un prototipo de Cristo. Y aquí en Hebreos estamos viendo esa comparación y ese detalle, ¿verdad? Ahora, Melquisedec, rey de justicia,
y Rey de paz, ¿verdad? Que hemos leído aquí en el verso 2. Estos son títulos mesiánicos. Cristo es justo y provee justicia para su pueblo. También es el Rey de paz. Eso nos dice en Isaías, es Rey de paz, ¿sí? Entonces, porque provee paz a los creyentes por medio de la justicia que se les ha sido atribuida. Eso puedes ver, solo apúntalo por favor, anótalo en Romanos 3:24 y Romanos 5:1. Romanos 3:24 y Romanos 5:1. Ahora, justicia y paz serán características del reino futuro de Cristo. Eso lo puedes ver en Isaías 9:7, Isaías 9:7 y también 11:4 a 9. Isaías 11:4-9. No lo tenía en mis notas, pero vamos a ver Isaías 9:7. De eso me refería yo. Dice, bueno, empezamos con el 6 mejor, ¿ya? Isaías 9:6 y 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el 7, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Ahí está la profecía del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y todo quién es Él. Ahora, regresemos al Hebreos 7, verso 3. Hablando todavía de Melquisedec, ¿verdad? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ya. Entonces, sin padre, ¿verdad? No sabemos nada de Melquisedec, de dónde es, quiénes son sus padres. No nos dice sus descendientes ni sus antepasados. Sin genealogía, ¿verdad? No teniendo principio de días, no sabemos. De repente aparece en Génesis 14, ¿verdad? Eso hemos visto. Y esto es algo muy interesante, porque aunque Melquisedec fue un personaje histórico que leímos en Génesis 14 desde 18 a 20, se presenta sin mencionar su nacimiento, parentesco o muerte, para que pudiera ser un tipo de Cristo en su eternidad y sacerdocio permanente. Gloria a Dios. Dios está dándonos un vistazo al Redentor, a su unigénito Hijo, que viene en el futuro según el Antiguo Testamento. Pero aquí en el dije antiguo, ¿verdad? Sí, el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Nuevo Testamento estamos viendo la comparación entre Melquisedec siendo prototipo de Cristo y Jesucristo, ¿verdad? Cristo. Así que bueno, Dios nos deja ciegos. Parece ser misterio
el Antiguo Testamento, pero todo es revelado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, en el verso 4, empieza a hablar de la grandeza de Melquisedec, ¿ok? Entonces, en el verso 4, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Recuerden, en Génesis 14, después de ganar la guerra contra los 4 reyes, Abraham le pertenecía el botín. Entonces, es lo que estamos revisando, es lo que de qué se trata, verso 4. Pero considerar la grandeza. El que recibe los diezmos, como hemos dicho, es mayor que el que lo ofrece, y el que bendice es mayor que el que recibe bendición. Ambas cosas reflejan, señalan, mejor dicho, la mayor grandeza e importancia de Melquisedec en comparación con Abraham, ¿ya? Abraham siendo el patriarca, ¿verdad? En este verso 14, Abraham, dije 14, no, es 4. En Hebreos 7:4, cuando habíamos leído considerar pues la grandeza, pues esto lo he explicado, de este hombre a quien Abraham, el patriarca. Entonces, en la antigüedad, los patriarcas eran jefes de familia. Por lo general, en el Nuevo Testamento, los patriarcas se consideraban ser los individuos que precedieron a la nación de Israel. Y eso lo puedes ver en Hechos 7, 8 y 9. Puedes apuntarlo, por favor. Hechos 7, 8 y 9. Es decir, capítulo 7, versos 8 y 9. Y también Hebreos 4 aquí que hemos leído. Hebreos 7, 4. Aunque se menciona al rey David como uno de ellos. Ahora, en el verso 5, seguimos, dice, en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, voy a empezar. Voy a empezar. En el 5 otra vez. En verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo. Es establecido, ¿verdad? Es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Ahora, si uno puede estudiar, solamente pueden anotar esto. Éxodo 29, todo el capítulo de Éxodo 29, también en Números, capítulos 17 y 18, aquí van a ver todo lo que Dios estableció para los hijos de Leví, todos los deberes, todo lo que la responsabilidad de los hijos de Leví. Entonces Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob. Y en el éxodo de Egipto, los miembros de la tribu de Leví tenían la responsabilidad de cuidar el tabernáculo. ¿Recuerdan eso? Entonces Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví y fueron apartados para el servicio sacerdotal. Aarón llegó a ser el primer sumo sacerdote y sus descendientes fueron consagrados para esa tarea. Entonces,
lo que estamos hablando aquí y estamos recordando según el Antiguo Testamento todo lo que Dios había establecido por el sacerdocio. ¿Qué tribu iban a ser los sacerdotes? Pues cada uno de ellos necesitaba ser del tribu de Leví. Y ese es importante de reconocer que Dios manda a Melquisedec para darnos ese vistazo quién viene en el futuro. Y nosotras ya vemos en el pasado que ya vino Jesús, ¿verdad? Así que esto estamos principiando más detalladamente la comparación entre Melquisedec siendo rey y sacerdote y Cristo siendo rey de justicia y sacerdote para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas. Eso nos ha hacernos saltar de gozo, porque Dios es tan detallado en sus promesas, en el plan para darnos un Salvador, un Redentor. Y aquí vemos como el Antiguo Testamento les da a los patriarcas esa esperanza, y aquí en el Nuevo Testamento nos da el cumplimiento, la comparación más detallada de lo que hacía, lo que hizo, mejor dicho, con este vistazo de Génesis. Así que, amadas hermanas, les voy a decir que estos solo estamos principiando. Voy a estudiar más de este capítulo y vamos a grabarlo en video. Puede ser 2 o 3 más videos, solo para que sepan por dónde voy. No vamos a dejar de estudiar Saraí, vamos a regresar a eso, terminando esta comparación entre Melquisedec y Cristo, porque Él es un prototipo de Cristo. Y ahora vamos a ver el detalle tan precioso que Dios nos da entre estos dos para darnos esperanza en su plan. Así que, hermanas, les pido por favor que mejor vamos a seguir enfocándonos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe.